Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Un afectuoso saludo a todos los participantes de este taller para profesionales y cristianos y empresarios cristianos. Con ustedes, Alejandro Ramírez. Hoy estaré compartiendo en este momento el tema de integridad en los negocios y providencialmente, escuchando la charla de Daniel, hay algunos temas, algunos textos bíblicos incluso que probablemente sean repetidos. Tal vez es la voluntad de Dios que nosotros lo volvamos a escuchar. Y bueno, ya dando inicio a nuestro tema, es un tema bien retador. Yo me sentí muy confrontado estudiándolo, ya que nos lleva mucho al autoexamen y al análisis sobre nuestras propias vidas y la integridad. Un tema como este no es tarea fácil. Ninguno de nosotros es perfecto ni ha sido siempre íntegro. En algún momento hemos mentido, hemos engañado, hemos sido deshonestos y hemos tomado atajos por conveniencia en lugar de hacer lo correcto, ya que resultaba más difícil hacerlo así y no estábamos dispuestos a pagar ese precio de lo que esto implicaba. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, por lo que en principio nadie tendría calidad moral para hablar de este tema sobre la integridad. Por eso es necesario aferrarnos a los principios bíblicos que nos guían hacia esta meta y nos permiten dar pasos seguros hacia ella. Debemos caminar hacia esta meta aunque en nuestras fuerzas no seamos capaces, pero Dios sí puede capacitarnos para toda buena obra, la cual Él ha preparado de antemano para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 2:10. El propósito de Dios es trabajar en nuestro carácter para hacernos más parecidos a Cristo cada día. Por lo que cada prueba, cada dificultad por la que pasamos, no tiene despropósito alguno, sino que ha sido diseñada por Él para trabajar diferentes áreas de nuestras vidas. Como creyentes, debemos cuidarnos de departamentalizar nuestra fe y ser una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa, otra cosa en el trabajo y en los negocios. Debemos ser genuinos, debemos ser sinceros, debemos ser íntegros. Ser la misma persona con todos sus componentes, siempre, en todo lugar y en todo momento. Cuenta la historia que en la antigüedad los artesanos utilizaban cerámicas muy delicadas y por tanto frágiles, y en el proceso de preparación, bueno, algunas se quebraban, se rompían, y bueno, los artesanos deshonestos lo que hacían era tapar esas grietas con cera y pintarlas y venderlas en el mercado como si estuvieran completas, enteras. Luego de ahí vino una práctica de marcar las cerámicas como sin cera, es decir, que no contenía cera, que era una sola pieza entera y no estaba rota. Y bueno, de allí viene la palabra sinceridad que utilizamos en el día de hoy. Y aplicada a nuestra vida, esto lo que significa es que nosotros debemos ser auténticos, no ser hipócritas ni encubridores, sino ser de una sola pieza. La Biblia nos exhorta a ser íntegros y nos dice que es un requisito para nosotros estar delante de la presencia de Dios. Dice en el Salmo 15, 1 y 2, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón. Este taller no trata de una receta para el éxito en los negocios, ni de secretos sobre cómo hacerse rico rápido. En ocasiones, hacer lo correcto implicará un sacrificio importante. Implicará renuncias a jugosas ganancias o cumplir con onerosos compromisos. Nuestro objetivo es aplicar los principios bíblicos de manera holística en nuestras vidas para que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios, que ésta cambie nuestro carácter y por vía de consecuencia la forma en que hacemos negocios. Que vivamos de manera integral en los diferentes aspectos de nuestra vida, incluyendo laboral, el profesional y el comercial. Pero, ¿qué es la integridad? Bueno, cuenta la historia de que en una ocasión un emperador chino no tuvo hijos
y por ende no tenía un heredero, un sucesor al trono. De modo que él decidió convocar a todo el pueblo para elegir de entre el pueblo a su próximo heredero o sucesor. Y para ello, él se inventó un concurso. ¿Y en qué consistió ese concurso? Bueno, él les dio una semilla a cada uno para que la plantara. Y al cabo de 120 días, todo el pueblo tenía que volver a donde el emperador para presentar su planta, el fruto del cuidado, digamos, de esa semilla y qué tan frondosa o bella se había dado. Bueno, resulta que se le dio una semilla a cada niño y los niños la sembraron en su tarro, le pusieron tierra, pero la semilla no germinaba. Y pasaban los días y pasaban los días, le echaban agua, la ponían al sol y la semilla no germinaba. Y los días iban avanzando y la semilla no germinaba. Así que las familias decidieron, se vieron en una encrucijada y decidieron, bueno, tomar una alternativa y decidieron comprar plantas o comprar otras semillas para que entonces estas fructificaran y al cabo de los 120 días tener la planta lista para poderla presentar al emperador. Todos hicieron esto, menos un niño llamado Li, el cual siguió intentando germinar la semilla que se le había dado. Al cabo de los 120 días se presentó todo el pueblo delante del emperador y el emperador empezó a pasearse, a ver todas las plantas que había allí, algunas plantas muy hermosas, muy frondosas. Y cuando llegó al último niño llamado Li, vio que su tarro estaba vacío. Y le dijo, niño, ¿y dónde está tu planta? Y le dijo, bueno, señor emperador, yo realmente lo intenté todo. Le cambié la tierra, la puse al sol, le eché agua, la cambié de clima, volví a cambiarle la tierra, pero la semilla simplemente nunca germinó, fue imposible. El emperador meneó su cabeza, apretó sus labios, dio la espalda al niño y se fue de nuevo a su trono. En su trono, bueno, ya se dirigió al pueblo de manera general y les dijo que, bueno, él debía felicitarlos por la ardua labor que habían realizado cultivando esas plantas. Pero, excepto a este niño Li, que tenía su tarro vacío. Sin embargo, él haría todo lo contrario, ya que esas semillas que él le había dado al pueblo habían sido previamente hervidas para que no germinaran. Por lo tanto, todas esas plantas eran falsas y el único que realmente cultivó la semilla que él le había dado había sido el niño Li. El mensaje que él quiso dar al pueblo es que él quería probar el carácter de las personas. Él quería que el sucesor al trono fuera una persona incorruptible, una persona honesta, una persona sincera, como lo fue este niño Li, y por lo tanto lo llamó y lo nombró el sucesor de su trono. Esto tal vez nos da una idea de lo que puede ser la integridad, como se comportó este niño Li. Y sin embargo, al contraste del resto del pueblo que se enfocó en un resultado, pero se olvidó del carácter y de sus fundamentos y de sus principios. Entonces, ¿qué es la integridad? Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una definición secular, dice que la integridad es aquello que no carece de ninguna de sus partes, que está completo, dicho de una persona recta, proba, intachable, que está entero, completo, que no está dividido interiormente, de una perfecta probidad incorruptible. Esto implica sinceridad, honestidad, que es digno de confianza, que fidelidad también. Esto, la integridad, con relación a nuestra relación con Dios, según Jorge Oscar Sánchez, dice que cuando aplicamos la integridad a nuestra relación con Dios y a su servicio, enfatizamos que no debe haber diferencias entre lo que somos, nuestras palabras y nuestra conducta, que nos hemos conformado plenamente a la norma establecida, que no existen disonancias, que no es un rol en que se actúa ni algo momentáneo. Por el contrario, es un estilo de vida, una forma genuina de ser. A esto añade el pastor Miguel Núñez que la integridad es el fundamento del carácter. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. La integridad es el valor que garantiza todos los demás valores. La integridad no es necesariamente lo mismo que la honestidad. La honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida, pero la integridad nos permite
no cometer dicha falta. La honestidad demanda que admitamos lo que hicimos, pero la integridad demanda que no quebrantemos lo pactado. Al mencionar carácter, como lo hemos hecho varias veces, entonces nos es menester definirlo también. Según N.T. Wright, el carácter es el patrón de pensamiento y actividad que corre a lo largo de una persona, de manera que donde quiera que la cortes, verás el mismo patrón a través de ella. En nuestras propias palabras, podríamos decir que el carácter es el material de que estás hecho. El material de que está hecho una persona es la base, es el fundamento, la piedra angular de nuestra personalidad, la bisagra alrededor de la cual giran nuestros valores, lo cual nos lleva a pensar y actuar consistentemente de una manera determinada. Este se puede cultivar mediante la renovación de nuestro entendimiento, a través del dominio propio y la disciplina para actuar de una manera determinada. Como dice el refrán popular, siembra una acción y cosecharás un hábito. Cultiva un hábito y obtendrás un carácter. Los antiguos filósofos griegos como Platón y su discípulo Aristóteles sostenían que para formar un buen carácter, el ser humano debía cultivar hábitos alrededor de lo que ellos llamaban virtudes cardinales. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La palabra de Dios nos habla de lo que algunos teólogos han denominado valores cristianos, y estos son la fe, la esperanza y el amor. Esto lo vemos en 1 Corintios 3. De estos, siendo el amor la mayor virtud, ya que nos provee la motivación correcta para hacer el bien, para dar la gloria a Dios y el beneficio a nuestro prójimo. Mucho del carácter y de la integridad tiene que ver con la motivación del corazón. No solamente hacer lo correcto, sino hacerlo con la motivación correcta. Según John Maxwell, el carácter es más que conversar. El talento es un don y el carácter es una elección. El carácter proporciona un éxito permanente con las personas. Y él dice que existen 3 clases de personas: aquellos que no tienen éxito, aquellos que lo alcanzan temporalmente y aquellos que lo alcanzan y se mantienen exitosos. Tener carácter es la única forma de mantener el éxito, dice él. Sobre esto, debemos acotar que el éxito desde la perspectiva cristiana no se traduce necesariamente en dinero. Esto puede ser parte de la bendición de Dios, pero se puede tener mucho dinero y no ser exitoso. Tampoco se traduce en descollar social o profesionalmente. El éxito sería ser fieles en cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cumplir con denuedo los diferentes roles y responsabilidades que Él nos ha puesto a cargo como padres, esposos, hijos, profesionales, miembros de nuestra iglesia, ciudadanos de nuestra nación. Recuerda que como creyentes vivimos en una sola audiencia. Buscamos un solo aplauso y este es el de Dios, no el de los hombres. Buscamos la recompensa imperecedera de Dios y no la corruptible de los hombres. Como dice 2 de Timoteo 2:4, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora bien, ¿cuáles características puede tener la integridad? Bueno, pudiéramos decir que la integridad puede tener las siguientes características. La primera puede ser que debemos ser la misma persona siempre en todos los contextos, como hemos mencionado. Ser sincero, ser fiel, en tanto en lo poco como en lo mucho, como dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco es fiel en lo mucho. Ser honesto, ser justo, ser intachable, ser recto, ser temeroso de Dios, ser apartado del mal, honrar el compromiso por encima de la conveniencia, ser constante en la práctica de la virtud, no tener precio para corromperse y comprometer nuestros valores, y que las intenciones de nuestro corazón sean las correctas. Podemos ver de esto algunos ejemplos en las Escrituras de algunas personas que se manejaron con integridad. Uno de ellos es Daniel. Ustedes conocen la historia de Daniel. Y vemos cómo durante su vida él se mantuvo en integridad en medio de un gobierno pagano. Él fue tomado cautivo y en medio de un lugar donde él
no tenía una influencia positiva, no tenía la influencia de la crianza que recibió y ni el temor de Dios, todo lo contrario. Él se mantuvo íntegro con sus creencias, decidió no contaminarse con la comida del rey, la cual era sacrificada a los ídolos, por eso él no quería comerla. Mantuvo sus convicciones y devoción a Dios desde su juventud. Él era bien joven, aproximadamente 14, 15 años, cuando fue tomado cautivo. Se destacó por su sabiduría y buenos consejos a los reyes que sirvió. Fue fiel a Dios y a las autoridades que él había puesto sobre él. Puso primero a Dios y le obedeció primero a él que a los hombres. No negoció sus principios. Fue valiente y de carácter probado en medio de las tribulaciones. Recuerden, por ejemplo, cuando incluso fue tirado al foso de los leones por precisamente su fidelidad a Dios. Otro caso que vemos en las Escrituras de ejemplo sobre integridad es el caso de José, que era uno de los hijos de Jacob y fue llevado a Egipto cautivo y fue allí escalando hasta ser el segundo después del faraón. José fue fiel a su Dios en medio de un pueblo pagano en tierra extranjera. Los egipcios eran muy idólatras. Fue diligente en todo lo que Dios puso a su mano y escaló dentro del gobierno de Faraón, como dijimos, hasta llegar a ser el segundo después de Faraón. No tomó la mujer de Faraón a pesar de que ésta le instigaba. Faraón le dio todo lo que él tenía, excepto obviamente su mujer, pero su mujer, dice la palabra, que lo acosaba constantemente para que se acostara con él. Sin embargo, él fue recto, no se aprovechó y se negó. Y sin embargo, ese mismo hecho o acto de rectitud le costó la cárcel porque la mujer lo acusó de precisamente lo contrario y duró un tiempo en la cárcel y en desgracia. Sufrió cárcel y vituperio por falsas acusaciones. En todo ello, aún José no se rebeló contra Dios por estar sufriendo por haber hecho lo correcto. Tampoco se vengó de sus hermanos que lo habían vendido como esclavo y terminó en Egipto. Cuando estuvo en la posición de poder y de poder incluso vengarse, hacerles daño, no hizo esto, sino que hizo todo lo contrario, les hizo bien y les salvó de morir de hambre. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras de integridad es Job. Y a mí me encanta Job y la Biblia tiene algunos versículos sobre algunas declaraciones de Job. Job fue intencional en cultivar un carácter íntegro e hizo resoluciones en su vida para lograrlo. Eso no fue fortuito. Dice Job 27:5 en la parte B. Dijo Job, no abandonaré mi integridad. Fue algo que él se propuso hacer. También dice la palabra en Job 31:1 que Job hizo pacto con sus ojos de mirar a una mujer virgen, o sea, mirar a otra mujer que no fuera su esposa. Es interesante la perspectiva también que tenía Job y lo consciente que él estaba de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios y cómo todos sus actos estaban siendo ponderados por él. Dice en Job 31:4, ¿acaso no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Ese mismo Dios de Job es el mismo Dios de nosotros hoy. Él ve nuestros caminos y cuenta nuestros pasos. Y vemos cómo por tener todo esto en mente y por una vida de piedad y de integridad, Dios lo tenía en alta estima a Job. Y eso lo vemos en Job 2:3, que cuando vemos un diálogo entre el Señor y Satanás, y el Señor, cito, dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad. Y esto fue incluso luego de que Dios envió todas esas aflicciones a Job por instigación del mismo Satanás que le quitó la salud, le quitó su familia, le quitó todos sus bienes. Y aún con eso, dice la palabra que Job no maldijo a Dios, sino que conservó su integridad. ¿Pudiera Dios decir eso de ti también? ¿Pudieras decir como el salmista en el Salmo 26:1 que dice, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado? Y ahí nos asalta la pregunta, ¿debemos ser íntegros? ¿Por qué deberíamos ser íntegros? Bueno, hay unas razones bíblicas. Primero, pudiéramos decir que Dios espera la integridad de sus hijos. En segundo lugar, que Dios tiene en alta estima a aquellos que son íntegros, como vimos el caso de Job. Y en tercer lugar, que Dios tiene comunión solo con los íntegros, como vimos en los Salmos.
Dice la palabra en Proverbios 2:7 que Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Adicional a esto, toda verdad es verdad de Dios y funciona y es beneficiosa, y Dios lo que quiere es nuestro bien. Por esto, estos principios bíblicos y enseñanzas y consejos, si lo aplicamos a los negocios, nos surten y nos dan muchísimos beneficios. Para nombrar algunos de ellos, y aplicado ya al tema de los negocios, vemos que si aplicamos la integridad a los negocios, generamos confianza en los negocios, por lo que estos se agilizan y se agilizan los procesos y se hacen mayores negocios sin temor a ser engañado. Es un activo intangible diferenciador en medio de un mundo lleno de maldad y de engaño y de mentira. Los costos operativos serían menores, hay mayor eficiencia administrativa, hay más beneficios o utilidades, las relaciones comerciales son más duraderas, hay mayor estabilidad, el crecimiento es más sostenible, hay mayor resiliencia ante la adversidad y nos ayudará a tener un buen liderazgo. Recuerden que los jefes mandan, pero los líderes influyen. Y por el otro lado, o la otra cara de la moneda, tenemos los perjuicios de la corrupción o la falta de integridad. Y hay algunos estudios que se han realizado y arrojan algunas estadísticas y nos dicen que estos estudios, que el costo de la corrupción, o sea, a nivel mundial, equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Esos son más de 2.600 millones de dólares. Y que cada año se pagan más de 1.000 millones de dólares en sobornos. Dinero perdido, dinero botado. Dice que la corrupción también adiciona hasta un 10% al costo total de hacer negocios a nivel mundial y hasta un 25% al costo de los proyectos o contratos de adquisición en los países. También trasladar un negocio de un país con un bajo nivel de corrupción a un país con niveles medios o altos de corrupción equivale a un impuesto de un 20% sobre las empresas. O sea, hay un costo adicional simplemente por no conducirnos íntegramente. Otros efectos que tiene la corrupción y la falta de integridad en los negocios es el aumento de los costos, como hemos mostrado, aumento de los riesgos transaccionales, reduce la seguridad jurídica y la seguridad de negocios, también mayores tasas de interés, necesidad de mayor sobreveeduría o vigilancia y seguridad, necesidad de mayor empleomanía o outsourcing, pérdida de oportunidades de negocio, menos utilidades o retornos, ineficiencia en los negocios y un liderazgo frágil e inestable. ¿Y qué pasa si aplicamos la integridad a los negocios? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto: ¿cómo ser íntegros en los negocios? Una primera recomendación que pudiéramos dar y prestada de Maxwell, el que mencionamos anteriormente, es primero aplicar la regla de oro. Y él divide en un cuadro que les voy a mencionar dos tipos de personas. Uno es la persona que va tras el oro, tras las riquezas, y otra persona que va tras las reglas de oro, o sea, tras vivir íntegramente. Entonces, la persona tras el oro pregunta: ¿qué puedes hacer por mí? Tú por mí. Sin embargo, la persona tras la regla de oro dice o pregunta: ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte? La persona tras el oro toma decisiones convenientes, o sea, una ética situacional, por lo que le convenga en el momento. Sin embargo, la persona tras la regla de oro toma decisiones de carácter, por principio, independientemente de la circunstancia. La persona tras el oro sacrifica a la familia por las finanzas. Y ustedes ven personas tal vez muy acaudaladas, pero con familias destrozadas. Sin embargo, la persona tras la regla de oro sacrifica las finanzas por la familia. A veces hay que dejar de ganar, dejar de trabajar o dejar de hacer un negocio, porque eso va a implicar un tiempo que le va a quitar a mi familia, y yo prefiero darle más importancia a lo prioritario, en este caso mi familia. O sea, la persona tras la regla de oro sacrifica las finanzas por la familia cuando éstas traen conflicto. Las personas tras el oro desarrollan una justificación para sus acciones, y las personas tras la regla de oro desarrollan relaciones con sus acciones. Las personas tras el oro poseen una base de pensamiento yo primero,
egoísta, ególatra, egocéntrica. Y las personas tras la regla de oro poseen una base de pensamiento, los demás primero. Las personas tras el oro cuentan su dinero. Las personas tras la regla de oro cuentan sus amigos. Y por último, las personas tras el oro basan sus valores en su valor, en lo que tienen, en sus posesiones. Sin embargo, las personas tras las reglas de oro basan su valor en sus valores, o sea, en lo que ellos son. John Maxwell lo llama vivir una vida de 24 quilates. He interpretado su mensaje como tener un carácter sólidamente cimentado en principios bíblicos que nos llevarán a adoptar los más altos estándares éticos, deontológicos y mejores prácticas en los negocios que nos garantizarán un éxito exponencial y sostenible y nos evitarán tener una ética situacional y relativista, la cual es inestable. Prácticamente todas las culturas y religiones contemplan el principio de la regla de oro, esto es, amar a tu prójimo como a ti mismo, como dicen las escrituras. Otras formas en las que se ha planteado otras religiones es no hacer al otro lo que no quieres que te hagan a ti o tratar al otro como quieres que te traten. Es la misma idea con diferentes palabras, pero el principio de la regla de oro lo vemos presente en el mundo entero, en diferentes religiones, contextos, culturas. Es un principio mundial. Y aplicar este principio te hará ganar la confianza de las personas a tu alrededor, incluyendo aquellas con las que haces negocios. La confianza es uno de los principales activos intangibles necesarios para tener una exitosa relación de negocios. Nadie quiere hacer negocios con alguien que no confía y piensa que le va a engañar. ¿O harías tu negocio con una persona en la que no confías? ¿Te gustaría tener como jefe o como socio o como pareja a una persona corrupta? Claro que no. Ahora bien, tú mismo debes ser esa persona confiable con la cual te gustaría hacer negocios. No solo anhelar que el otro lo sea para ti, sino tú serlo y tener el carácter y valores que quisieras que tengan aquellos que se relacionen contigo. Pero, ¿qué hace a una persona confiable? Bueno, para ser confiable lo primero es ser veraz, no mentir nunca. Esto no quiere decir que tienes que ser una persona complaciente y decir que sí a todo, ni decir todo lo que piensas, sino que lo que digas sea cierto. En las negociaciones, el manejo de la información es de la esencia. El saber qué decir, cuándo y cómo decirlo tiene una alta incidencia en el resultado final. Para tener éxito no es necesario engañar y hacer creer a la otra persona una cosa para que solo descubra la verdad cuando hayan cerrado las negociaciones. Esto sería la crónica de una muerte anunciada, como diría el autor Gabriel García Márquez. La buena relación de negocios durará tanto como dure la otra persona en descubrir el engaño, y créame que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. O sea, esta relación basada en el engaño durará mientras no se descubra dicho engaño, pero no va a ser una buena relación. Si eres cristiano, entonces Jesucristo debe ser tu modelo a seguir, y Él nunca dijo mentiras. Para ser confiables, debemos también mantener nuestra palabra. Nuestras palabras deben tener peso. Debemos honrar nuestros compromisos y no ser deliberantes, inconstantes, fluctuantes ni temperamentales. Por el contrario, nuestro carácter debe ser estable, debemos ser diligentes, responsables, puntuales y mantener nuestras decisiones incluso por encima de nuestra propia conveniencia. Dice la palabra de Dios que uno debe mantener sus decisiones a pesar de que éstas sean convenientes o no. Y dice en Mateo precisamente que no porque resulte perjudicial, nosotros debemos cambiar nuestro parecer. Entonces, para evitar hacer malos negocios, debemos calcular bien antes de comprometernos. Como decíamos anteriormente, no ser complacientes. Se debe saber decir que no y debe saber desestimar negocios. Hay que tener un criterio claro y un plan de negocios, un plan objetivo que queremos lograr y desechar aquellas cosas que no nos acercan al mismo. Ser intencionales con nuestros actos y con nuestras palabras. Ahora bien, una vez te comprometes a algo, entonces debes cumplirlo. Hay ocasiones en las que es legítimo terminar una relación de negocios cuando ésta ya no está funcionando. El ser veraz y confiable no implica ser autodestructivo. Sin embargo, este término o salida
debe de ser de acuerdo al estipulado, y si no se contempló este escenario en un principio, entonces dilucidarlo con la otra parte aplicando la regla de oro y tratando de provocar el menor agravio posible e incluso indemnizando justamente si es necesario. El sistema judicial de muchos países se encuentra sobresaturado de demandas por negocios mal hechos, mal llevados, por incumplimientos, por daños y perjuicios provocados, por malos entendidos y por falta de previsión. ¿Qué diferencia si nosotros pudiéramos evitar esos conflictos con las mejores prácticas, o de surgir, entonces dirimir nuestras diferencias amigablemente en lugar de acudir a un tribunal y durar años en procesos judiciales largos, costosos e inciertos? Otro aspecto para nosotros ser confiables es nosotros no ser dados a ganancias deshonestas. Hay un refrán popular que dice: la ambición rompió el saco. El querer más de la cuenta y el ser inconforme y desesperado termina dañando los negocios. A veces las cosas no caminan con la velocidad o en la cantidad que deseamos. Sin embargo, debemos ser pacientes en esperar el tiempo de Dios para todas las cosas. Dios en su soberanía sabe cuándo, cuánto y cómo nos conviene. Recordemos que su objetivo no es que nos hagamos ricos, sino formar nuestro carácter, formar a Cristo en nosotros y hacernos crecer en santidad, en piedad y en comunión con Él. Las riquezas son una añadidura que Dios pudiera dar si así a Él le parece. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual algunos se desviaron y fueron traspasados por muchos males. Hay negocios que son claramente incorrectos e inmorales o ilegales, y estos debemos de evitar, independientemente de la cantidad de dinero que estos muevan. Un cristiano no debe vender su primogenitura por un plato de lentejas. Recuerda que nuestro principal objetivo es acumular tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Las riquezas terrenales son temporales. Más temprano que tarde las tendremos que dejar al morir, y la dejaremos a otros o se acabarán en vida. Lo que realmente vale es cómo invertimos nuestra vida para Cristo. Ser ricos en buenas obras para la gloria de su nombre. Esto no quiere decir que seamos fatalistas o descuidemos los bienes que Dios nos ha dado a administrar. Debemos ser sabios administradores de estos y multiplicar los talentos y dones que Él nos ha dado. Es importante destacar el hecho de que somos administradores de los bienes de Dios. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, si Él es el dueño, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos administradores de sus riquezas y debemos dar el uso correcto que Él nos manda. Esto implica no malgastarlo solo en nosotros mismos, ni ser descuidados con estas, dejando que se pierdan. En cambio, ayudar al sustento de otros, soportar su obra en la iglesia, en las misiones, etc. Los negocios y la vida no son cosas separadas. No es necesario guardar los principios bíblicos en un armario para hacer negocios. El ser íntegros implica ser la misma persona en todo tiempo. Que todas nuestras partes, recuerden, sean en el mismo conjunto en todo lugar y en todo momento. Otro aspecto para ser confiables es honrar la palabra. Como hemos mencionado, nuestras palabras deben tener peso. Los demás deben poder confiar en cuanto decimos algo, lo haremos. Dice en Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando ustedes digan no, que sea realmente no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Para tener éxito en los negocios debemos generar confianza en los demás, en nosotros, de cuando quedamos en algo, eso será así, tal cual dijimos. Esto no es solo una buena práctica, sino también un mandato bíblico. Dios nos manda a no ser ambivalentes, sino firmes en nuestras decisiones y honrar nuestros compromisos, aun en los momentos que nos perjudica de algún modo cumplir nuestra palabra. Dice el Salmo 15:4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún en jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y eso sería una ética situacional. Me doy cuenta que no me conviene, pues cambio mi palabra, cambio mi parecer. No, si usted dio su palabra, aunque luego se dé cuenta de que no le convenía tanto, usted tiene que cumplirla. Es más importante sus principios y su carácter, su integridad y dar gloria a Dios, que esa ganancia o pérdida económica.
Otro aspecto para generar confianza es hacer lo correcto, no lo más fácil. A veces hacer lo correcto es lo más difícil y el atajo resulta más fácil, pero así no generaríamos confianza ni seríamos íntegros. Otro aspecto es ser de testimonio, como dice en 2 Corintios 8:21. O sea, no solamente debemos vivir delante de los ojos de Dios, sino delante también de los hombres. Dice, pues no nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Y por último, también debemos cuidarnos de la impureza sexual y de la avaricia. La palabra nos dice que esta no solamente no debe ser practicada, sino ni siquiera mencionada entre los creyentes. Efesios 5:3-4 dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora yo quisiera darles algunos consejos prácticos sobre la integridad en los negocios, y el primero de ellos sería: tenga ética de trabajo y conecte los principios bíblicos a su práctica comercial o profesional. El segundo punto sería: trate de que sus relaciones sean mutuamente beneficiosas, ganar, ganar. Trate no solamente de que gane usted, sino que también el otro se beneficie de esa relación comercial. No sea como dice Proverbios 20:14, aquel comprador que dice, no sirve, dice el comprador, pero luego va y se jacta de su compra. En tercer lugar, sea veraz en todo momento, incluyendo en sus declaraciones de impuestos. No negocie sus principios, honre sus compromisos, pague a tiempo. Dice Romanos 13:7, no debáis a nadie nada. Pague sus impuestos, como dice Romanos 6, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Esto independientemente de lo que vayan a hacer los políticos con ese dinero, si se lo van a robar o van a mal administrar, eso ellos le darán cuenta a Dios por eso. Sí, nos duele, nos indigna, y nuestras realidades latinoamericanas lo vemos de una manera muy latente. Sin embargo, nosotros debemos hacer nuestra parte delante del Señor. Otro aspecto o consejo es ser dadivoso. No permita que el dinero lo posea a usted, sino úselo para la gloria de Dios. Otra recomendación es que no se endeude más allá de su capacidad de pago. También remunere y trate bien a sus empleados. Trate a los demás con respeto, como usted quisiera que le respeten. Sea agradecido. Aplique las reglas de la reciprocidad cuando reciba bien de alguien y de la restitución cuando se equivoque y afecte a alguien. Sea buen administrador de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Lo que tenemos, como dijimos, no es nuestro, sino prestado del Señor. En su soberanía le ha prestado a unos más que a otros, pero a todos nos pedirá cuenta de la mayordomía que hemos tenido sobre los recursos que ha puesto en nuestra mano. Otro consejo es dar la milla extra. Vaya más allá de lo que se piden. Como dice la palabra, si te piden llevar una milla, llévala 2. Si te piden la túnica, dale también la capa. Debemos hacer ese esfuerzo adicional por servir más allá de lo pedido. Haz negocios a la manera de Dios. Aférrate a sus consejos plasmados en la Biblia y vive conforme a ellos. También vive con una perspectiva eterna. Vive el presente con los ojos puestos en la gloria venidera. Y allí nosotros mencionamos el Salmo 373, que es el Salmo de Asaf, que no lo voy a leer porque ya yo sé que Daniel lo mencionó en su presentación pasada. Pero ustedes saben que Asaf tuvo envidia de los pecadores. Veía como que le estaba yendo bien, que no le pasaba nada, que no se enfermaban, que crecían en riqueza y eran personas blasfemas, que no tenían en cuenta a Dios, que aplastaban a los demás. Y él se cuestionó de que habrá valido la pena yo lavar mis manos en pureza, o sea, haber mantenido mi corazón limpio. ¿De qué sirve mantener mi inocencia si al final lo que sufro es vituperio y castigo? Y a veces uno se puede sentir así. Yo estoy haciendo lo correcto y lo que veo son malas cosas. Y veo que aquel hace las cosas mal y le va bien. Bueno, le va bien en los términos del mundo, pero no en los términos de Dios necesariamente. ¿Y qué dice Asaf en el versículo 17, el Salmo 73? Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Por eso tenemos que tener una perspectiva eterna, vivir para la eternidad, no solamente para el presente, no tener la vista corta. Otro aspecto o consejo a tomar en cuenta es procurar no hacer yugo desigual en las asociaciones con personas incrédulas.
Este versículo se refiere más bien también a relaciones maritales de esposos, pero se puede también extrapolar, digamos, a los negocios. Hay asociaciones que no convienen, que no vamos a tener la misma visión, no vamos a tener la misma meta. Dice la palabra en Proverbios 22-24, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Otra recomendación es no tomes la venganza en tus propias manos, déjasela a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otra recomendación es ser diligente, carpe diem, que significa aprovecha el día. Nuestro Señor Jesucristo era sumamente diligente y eso lo vemos en Juan 9:4. Y esa fue su perspectiva de vida. Él decía, me es necesario hacer las obras del que me envió, o sea, de su Padre, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Él fue diligente en sus 3 años de ministerio, hizo lo que tenía que hacer y se ocupó en los negocios de su Padre. Si quieres prosperar económicamente, fájate a trabajar. Trabaja con diligencia y no te sientas pasivamente a esperar que las cosas sucedan. Dios no bendice la holgazanería, todo lo contrario. No culpes a Dios por tu escasez o falta de resultados si tú no estás cumpliendo con tu parte. Dios siempre cumple la suya. Y puedes estar seguro de que si eres diligente, el sustento no te faltará. Ten contentamiento con tu porción, es otra de las recomendaciones. Un ingrediente vital para tener un contentamiento genuino es que pensemos en lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Nada, merecemos la condenación eterna. Entonces, a menudo tenemos una idea inflada y vanidosa de lo que deseamos y aún mucho más de lo que necesitamos. Pero en realidad, por el plan soberano del Señor, la cosa más pequeña que tenemos es mucho más de lo que merecemos. Al igual que Jacob, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, dice Génesis 33. La palabra de Dios nos exhorta a reconocer su supremacía soberana y nuestro contentamiento no será total hasta que veamos que su plan no es el mismo para todos sus hijos. Lo que el Padre da amorosamente a un creyente, amorosamente se lo niega a otro. Dios sabe que ser rico no es necesariamente el mejor plan para nosotros. Hasta podría ser espiritualmente dañino para nosotros, como lo fue para el rico que vemos en Lucas 12, que se acercó al Señor Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, bueno, he cumplido toda la ley. Entonces el Señor le dijo, bueno, pues deja todas tus riquezas y dáselas a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el rico se fue triste porque tenía mucho. Entonces para él esas riquezas fueron una atadura. ¿Dónde está ese rico hoy? ¿Dónde están sus riquezas hoy? Sin embargo, si no hizo, se convirtió, su alma lamentablemente tiene un destino eterno terrible. El Señor nos proporciona solo lo que necesitamos, ni más ni menos. Y otro último consejo es que busque un mentor o un amigo al que puedas rendir cuentas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la victoria. Igualmente dice que sobre el sabio en su propia opinión que hay más esperanza del necio que de él. Dice que el sabio en su propia opinión es similar al perezoso, el cual desde su perspectiva cree que sabe más que 7 que sepan aconsejar. Y busca la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya para concluir, les listaré algunas cosas que hemos visto para recapitular, unas cosas que tal vez hemos aprendido. Y lo primero es que el liderazgo saludable y perdurable es aquel que se ejerce con integridad. Lo siguiente es que debemos vivir coram Deo, o sea, delante de la presencia de Dios, consciente que estamos delante de Dios, sabiendo que daremos algún día cuentas a Dios. Debemos ser íntegros y esto nos evita ser traspasados por muchos males. El ser íntegros nos lleva a tener un impacto positivo en nuestra familia, en nuestras empresas, en nuestros negocios y en la sociedad. Que otro punto es que las posiciones de liderazgo requieren un carácter probado. Y lo vemos en diferentes aspectos de la Biblia, como Moisés fue probado 40 años criando ovejas, luego en el desierto 40 años más llevando el pueblo de Israel, y así vemos muchos otros ejemplos. Otro punto que hemos visto, aprendido, es que la integridad es un principio innegociable, que la integridad requiere valentía, que el ser íntegros no depende de las circunstancias, que la vía más fácil o conveniente no es necesariamente la correcta, que la vía correcta en ocasiones resulta ser precisamente más difícil, que las pruebas pulen y afirman nuestro carácter,
que debemos tener paciencia y enfocarnos en los beneficios a largo plazo y no ser cortos de vista buscando la retribución inmediata, lo cual es una característica muy marcada en esta generación. Vemos en las generaciones de nuestros padres y abuelos que sufrieron guerras, que sufrieron escaseces económicas graves, que tenían una disciplina y una visión a largo plazo mayor. Ahora todo se quiere rápido y ahora. Otra enseñanza o conclusión es que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No dejes que las riquezas te atrapen y te hagan servirlas, sino solo sirve al Dios Altísimo y que nada compita con Él para tener todo tu corazón. Usa las riquezas como un medio para lograr grandes propósitos, no como un fin en sí mismos. Dice Lucas 16:13, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que aquí habla servir, no tenerlas, pero servir. Mucho de la cultura de hoy es servir a la riqueza. No, que como creyentes no debemos ser así. Otro aspecto es que confía y ten contentamiento con la provisión de Dios y en su omnisciente providencia. Él te dará lo que necesitas. Si no tienes la prosperidad económica que han tenido otros, no te frustres. Eso no es una causa de frustración. Esto no necesariamente se debe a que estás haciendo algo mal, sino que esta es la provisión de Dios para ti. ¿Te has preguntado para qué quieres más? Se decía de David Rockefeller, una anécdota de Rockefeller padre, que fue uno de los hombres más ricos del mundo y se le preguntó que cuánto es suficiente. Y él dijo, bueno, un poco más. O sea que al final del día nunca es suficiente. Como dice la palabra, tenemos una sanguijuela dentro de nuestros corazones que dicen dame más, dame más. También si nuestra intención no es correcta y haremos un mal uso de los recursos solo para gastar en nuestros deleites, es de hecho una misericordia de Dios el que no nos lo dé en la cantidad que deseamos. Dios no te dará algo que te vaya a hacer daño, así como el padre no da a su hijo algo que le va a hacer daño. Dice la palabra, si su hijo le pide pan, ¿usted le van a dar una serpiente? No. Entonces, aunque nosotros le pidamos cosas, si Dios sabe que no nos conviene, no nos la va a dar. A veces la riqueza no conviene porque desvía nuestro corazón. No obstante, autoexamínate y mira a ver si estás poniendo todos tus talentos en operación y siendo diligente en multiplicarlos. Dios prosperará la diligencia, dice su palabra. La diligencia será prosperada. Y que dice que el hombre diligente en su trabajo estará delante de los reyes, no estará delante de los de baja condición. Haz tu parte y puedes confiar que Dios va a hacer la de él. Él no falla ni se equivoca. Todo su actuar es perfecto. Otro punto es que finalmente, si todavía no eres cristiano, te invito a que antes de que termine tu tiempo en esta tierra y partas a la eternidad, ponderes bien tu destino eterno, ya que de nada te habrá servido haber alcanzado el mayor de los éxitos en esta tierra y perder tu alma. Dice Marcos 8:36, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Si quieres llevar tu negocio en base a la verdad, te cuento que la verdad no es un concepto, sino una persona, y esa persona es Jesucristo. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es más prioritario es tu propia vida que tu éxito profesional o comercial. Sin Cristo no tenemos nada y con Él lo tenemos absolutamente todo. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y haciéndose hombre para en calidad de hombre hacer lo que ninguno de nosotros podría hacer, y esto es cumplir la ley de Dios a la perfección, sin pecado. Él vino a este mundo para comprar tu salvación con su sangre, muriendo como un criminal en la cruz, muriendo la muerte que merecemos tú y yo, para así pagar por tus pecados si crees en Él. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, de tu mal andar, y Él es grande en misericordia para perdonar lo que sea. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Por grave que sea, su gracia es suficiente y es aún más grande. Arrepiéntete y reconócele como tu Señor y Salvador. Toma tu cruz y síguelo, viviendo una vida para la gloria de su nombre. Con esto, tu vida tendrá propósito y tendrás esperanza. Serás salvo de una terrible y segura condenación para, en cambio, ser coheredero con Cristo de las riquezas que nos esperan en gloria, en la Canaán celestial, donde no habrá pecado, ni enfermedad, ni dolor,
donde los ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corrompen, donde veremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos gozaremos de Él por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube de Radio Eternidad y que le des un like si este contenido te ha gustado. Asimismo, te invitamos a que formes parte de la comunidad Desafiados por Cristo. Y puedes ver el link, lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción, donde puedes acceder, o también puedes mandarnos tu número telefónico para agregarte en el chat de Telegram que hemos creado para estos fines. Y la intención es que cada uno de ustedes puedan seguir creciendo a través de diversos contenidos en su vida profesional y su vida empresarial como cristianos que desean ser sal y luz en los medios donde se desenvuelven. Bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.